RadioTV.mx presenta Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. La nota del día en Pulso Saludable. El detector de caries es un software que lo tenemos en una cámara, nos mide la profundidad de una lesión. Dependiendo de unas mediciones, si la medición nos da un valor menor a 1.8, son caries que las podemos solo supervisar, revisiones semestrales para ver si no siguen creciendo. Si el valor es mayor a 1.8 nos dice que la caries ha penetrado más de una superficie, una de las capas del molar o del diente. Esta tecnología es una tecnología que, si bien es nueva, se puede decir que es exclusiva de la clínica dental. Es una cámara que nos sirve como cámara intraoral para hacer una revisión, tiene un detector de caries y también tiene un software para detectar caries entre los dientes, aquellas caries interproximales. Este detector de caries también trae la función para detectar placa dentobacteriana y sarro. Lo que tú ves rosa en los costados, esa es placa dentobacteriana. Mira, el software nos está diciendo que tenemos zonas donde la caries ya es mayor a 1.8, 1.9. Vale la pena atenderse molar. Ya esta caries avanzó más de la superficie del esmalte. El diente tiene varias capas. La que tú puedes ver con la que masticamos es el esmalte. La capa que sigue es la dentina. Cuando tenemos valores mayores a 1.8, ya la caries es relativamente profunda. ¿Para qué nos va a servir el CEREC? Vamos a poder realizar las coronas en la clínica, las podemos realizar en 1 hora. Las podemos hacer de dos formas, directas o indirectas. Directas, vamos a realizar lo que es una impresión, vamos a captar lo que es la boca del paciente en el paciente, y la otra opción es tomar una impresión convencional con lo que son alginatos, silicones, y la podemos hacer una réplica en yeso, y eso sería una fase indirecta. Ahora lo que necesitamos para hacer una restauración directa o indirecta, si tal vez el caso es un poco más detallado, necesitaríamos de una forma indirecta porque son varias coronas, necesitamos más tiempo. Generalmente cuando las hacemos en 1 hora o 2 horas es cuando es solo una o 2 piezas dentales. Es como está apareciendo, ¿no? Va captando va captando por una serie de fotografías el modelo que vamos a trabajar. Vamos a colocar el cubo de porcelana para realizar ya Claro. Previamente ya seleccionamos lo que es el color de la restauración. Los cubos se ven morados, pero bueno, así es como se procesan. Después que los vamos a personalizar o caracterizar, ya tienen el color que nosotros estamos buscando. Bien. Vamos a colocar uno y vamos a iniciar el proceso de tallado. Previamente ya se diseñó la restauración, va a ser una incrustación, se seleccionó el color y vamos a iniciar con el proceso de la realización de la restauración. Ahí la está tallando, exactamente. Y ahorita lo van a poder ustedes ver.
El radiovisógrafo es un software que capta las radiografías de manera digital en cuestión de segundos. Lo tienes en la radiografía, en la computadora, perdón, y ahí almacenas las radiografías del paciente. Es una imagen 100% fiel. Puedes ver hasta el hueso que circunda el diente, el tejido que está alrededor de la raíz del diente, y lo vamos a tomar ahorita con un aparato de rayos X portátil. Ya el paciente no tiene que pararse e ir a un lugar. Reduce los tiempos, ya que una radiografía convencional tienes que tomar la radiografía, llevarla al centro de revelado, revelarla más o menos como una fotografía en líquidos reveladores, esperar a que se revele y pues verificar obviamente a contraluz. Hay ocasiones que sale muy blanca, muy oscura, entonces no se definen bien la anatomía de los dientes. Con el paso del tiempo la imagen de las radiografías se va perdiendo, o sea, se va haciendo como muy menos nítida la imagen, y entonces pues tú ya no tienes como oportunidad de poder ver bien el expediente. Radiografía digital, en donde podemos ver claramente todos los tejidos que circundan, porque tenemos imágenes radiopacas y radiolúcidas más definidas, en donde podemos ver justamente la parte anatómica muy específica de todos los dientes. Para saber más, temblor en el párpado. Si esto te sucede constantemente, preocúpate, pues tu cuerpo está implorando descanso y muchos cuidados, tal y como lo oyes. Estos pequeños espasmos suceden cuando nos encontramos en situaciones de estrés, insomnio, mala alimentación o con exceso de cafeína en el organismo. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com. radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña Amigos y amigas de Pulso Saludable, muy buenas tardes. Me encuentro con el doctor Leonardo Alberto Martínez Rodríguez. Usted es médico endocrinólogo. Yo soy médico internista. Médico internista, más completo todavía, gastroenterólogo. Y endoscopista, tengo una maestría y doctorado en ciencias médicas. Maestría y doctorado en ciencias médicas. En la UNAM. En la UNAM. Bueno, pues tenemos a una eminencia en materia de salud. Y él me comentaba que en la actualidad existen 3 tipos de epidemias. Hemos escuchado frecuentemente desde hace algunos años, desafortunadamente, que una de esas epidemias es la obesidad. Pero tener hígado graso y deficiencia de la vitamina D también impacta seriamente el estado de salud general de los seres humanos. Doctor, gracias por su tiempo en Pulso Saludable. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Oiga, doctor, cuéntenos un poquito, ¿qué tan relevante es? Nunca había escuchado, sabía de la deficiencia y que como población latina, no sé si justamente como mexicanos, tenemos esta predisposición a la deficiencia de la vitamina D que impacta directamente en que se fije el calcio en los huesos y luego tenemos problemas serios de osteopenia y osteoporosis. Pero también impacta en otras partes, no solamente a nivel del esqueleto. Así es. Sí, de hecho, vitamina D en particular es un tema que está cobrando mucho auge a nivel mundial y es un tema que se toca mucho en congresos y foros nacionales e internacionales. Pero quisiera ir antes un poco más como sentando las bases de la conversación. Claro. Actualmente los mexicanos estamos inmersos en 3 epidemias, ¿no? Como bien lo citaste, la más conocida es la que incluso ya tiene una declaratoria de emergencia epidemiológica en nuestro país, que es sobrepeso, obesidad y diabetes. Bien. Sin embargo, y regresando a lo de vitamina D, desde el 2006, los datos que reveló la Encuesta Nacional de Salud evidenciaron que los mexicanos presentamos en gran porcentaje, en altas prevalencias, deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Y bueno, relacionado con esto también, actualmente el mundo, y no solo México, y México en este caso no se excluye de esta situación, estamos viviendo lo que se conoce como la epidemia del siglo XXI, que es el hígado graso. Y explico un poco la interrelación. Sobrepeso, obesidad son como los pilares fundamentales para el inicio de ciertas comorbilidades, ¿no? Es el origen. El origen, digamos. Ahora, si vemos un poco lo de qué es primero el huevo y la gallina, pues ahí podemos hacer todavía quizá una charla más extensa. Claro. Pero digamos, para fines de esta charla, cuando tú vas creciendo, un niño, sobre todo en México, que se cuenta con el primer lugar de obesidad infantil, que nace bien, va creciendo acorde a percentila, pero de repente, ¡pum!, se dispara sobrepeso, obesidad. Si en ese momento no se frena, lo probable, como lo revelan también las encuestas de salud pública de medio camino, es que ese niño con sobrepeso, obesidad se convierta en un adolescente con sobrepeso, obesidad, y a su vez, al crecer, se convierta en un adulto con obesidad. 7 de cada 10 adultos mexicanos padecemos sobrepeso u obesidad. Y bueno, sobrepeso, obesidad forma ya entonces contexto clave para que de ahí puedan partir otras situaciones como problemas de colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes, hígado graso. El hígado graso es entonces el componente hepático del síndrome metabólico, ¿no? Y ya está incluido ahí lo que es sobrepeso, obesidad, diabetes y el hígado graso. El hígado graso, en una forma muy coloquial, es el acúmulo anormal de grasa en las células del hígado, que más que una entidad aislada, o sea que más que una simple esteatosis, que es el término médico, más que hígado graso, forma parte de un espectro de enfermedad que puede ir desde cuestiones simples, entre comillas, porque estar enfermo no es una situación simple, como una simple esteatosis, hígado graso, a grados más avanzados de inflamación como esteatohepatitis, fibrosis, que ya le antesala algo irreversible que es la cirrosis. Y bueno, Y luego puede ser cáncer. Cáncer, de hecho, tal es la importancia del hígado graso que los pacientes que lo presentan en los próximos 5 a 10 años pueden desarrollar diabetes. En los próximos 15 a 20 años pueden presentar cirrosis, pueden tener eventos vasculares cerebrales y bueno, cáncer de hígado o incluso cáncer de otros relacionados a la obesidad. Es decir, la relación es fuerte en relación a que no solamente es hígado graso, sino está relacionado con enfermedades y complicaciones que afectan al sistema cardiovascular. Claro. Y no necesariamente, me gustaría hacerle un paréntesis a la gente que siempre nos favorece en Pulso Saludable, que, ojo, no necesariamente se tendría que sospechar de hepatitis del tipo C, porque mucha gente tiene este tipo de circunstancias, cirrosis o cáncer hepático, pero como causal de la hepatitis. Y aquí es un tema completamente diferente, eres más vulnerable a sufrir de esto porque de hepatitis conocemos exactamente cuáles son los mecanismos que tenemos que hacer para evitar el contagio. Sí, y voy a tocar tu muy buen punto que has ahí atinadamente señalado. El hígado graso puede ser causado por diversas etiologías, hay varias causas, vaya, ¿no? Citando las más comunes,
la más común en este momento es la relacionada a sobrepeso, obesidad y la epidemia de obesidad y diabetes, ¿no? Claro. Que es lo que se conoce como enfermedad hepática, grasa no alcohólica. ¿Esto qué También, quiere decir? claro. Que el alcohol también es una causa de hígado graso, sobre todo en un país en donde el consumo de alcohol compite con potencias, digamos, mundiales, está en el top 10 de consumo de alcohol. ¿Qué otra causa condiciona hígado graso? Infecciones virales, como virus de hepatitis B, virus de hepatitis C. ¿Qué otra causa condiciona hígado graso? Ciertos fármacos como metotrexate, amiodarona. ¿Qué otra causa? Pacientes que son posoperados de cirugía bariátrica, pacientes que tienen anorexia, pacientes que usan algún tipo de Anabólicos, medicina herbolaria, ciertos fármacos esteroideos también. porque por ahí se filtran. O sea, No se necesariamente se filtran, metabolizan. pero tienen cierto impacto y repercusión sobre el metabolismo de los lípidos y eso puede condicionar un acúmulo anormal. Es decir, el mensaje aquí es que, uno, el hígado graso, más que una entidad aislada, es un espectro de enfermedad. Claro. Dos, varias causas pueden condicionar hígado graso. Es labor del médico definir, acorde al perfil del paciente, cuál es el origen. Pero tres, y lo más importante, que es lo que nos tiene ahorita aquí reunidos, es de que la causa más común en este momento es la relacionada a sobrepeso, obesidad y diabetes. Entonces, aquí viene esta interacción entre sobrepeso, obesidad, diabetes y el hígado graso, y se une un integrante más, así como los jinetes del apocalipsis, ¿no? O sea, en este caso, el otro jinete sería la deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque la prevalencia, es decir, la probabilidad de que un mexicano presente deficiencia de vitamina D es alta, por diferentes genética, razones. Por Esas- nuestra naturaleza de población, por ser mestizos. Esa es una muy buena pregunta y varios investigadores han tratado de discernir con precisión la causa. Seguramente puede haber factores genéticos implicados, pero los factores más relacionados son los factores ambientales. Factores ambientales, como los mexicanos pues somos de piel morena en su mayoría, tenemos Yo sí soy mexicana. yo también, tenemos altos índices de contaminación, el estilo de vida de cierto grupo de población mexicana es un estilo de vida de interiores, lo que coloquialmente, o sea que en el coloquio mexicano se conoce como godines, ¿no? Personas que están mucho tiempo dentro de las oficinas y no ven el sol más que por la ventana. No tenemos alimentos suficientemente enriquecidos, no tenemos, hasta ahora que ya tenemos pues vitamina D, sobre todo de 4.000 unidades, antes no había otra presentación de este tipo, pero ya ahora ya tenemos, pero todavía existe mucha desinformación, incluso por los propios médicos sobre el uso de este producto, ¿no? Por temores o por paradigmas. Y bueno, la situación aquí es de que, como bien lo citaste al principio, la vitamina D no nada más se relaciona con el problema de los huesos, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente así lo asocia, osteoporosis, ¿no? Sin embargo, cada día es más la evidencia que sustenta el beneficio de suplementar, o sea, de prescribir De forma de pastillas D, adicionales. vitamina D a los pacientes, que incluso, en este caso sobre todo de diabetes, presenten alguna alteración temprana, llámese glucosa en ayuno mayor a 100, una curva de tolerancia a la glucosa alterada, o ya incluso cifras altas de glucosa, vitamina D. ¿Para qué? Para mejorar o disminuir las probabilidades de que se desarrolle la enfermedad, o bien si ya se tiene diabetes, al suplementar contribuye a un mejor control y sobre todo llegar a las metas en cuanto a lo que es las cifras de glucosa en ayuno y las cifras de hemoglobina glucosilada. Y esto no te lo digo yo porque en mi experiencia, ¿no? Claro, sí, Esto no es estudios. medicina basada en evidencia. Claro. Y básicamente el estudio más importante que sustenta esta situación es un metaanálisis, que es un acúmulo de análisis, de muchos estudios, donde se concentran muchos pacientes, que se publicó recientemente en 2017, en donde la suplementación con 4.000 unidades favorece esta situación que te comento. Y así entonces, ¿por qué es importante la vitamina D? Porque resulta que la vitamina D, al ser una vitamina liposoluble, Es decir, que se absorbe. necesita grasita, digamos, para ser absorbida. Ajá. Pero por esa misma propiedad, literalmente la vitamina D es secuestrada por la grasa. Así entonces, un paciente que tiene sobrepeso, obesidad o mayor cantidad de grasa, secuestra la vitamina D en donde no debe,
que es en el tejido graso, y la vitamina debe estar circulando. Exacto. Y otro factor que está haciendo muy importante es el uso de bloqueador solar. No sé si tú uses bloqueador solar, y si lo usas seguramente sí, es por una justa razón, que es temor a cáncer de piel. Exacto. Yo uso bloqueador solar, pero el mensaje aquí es, ¿tienes temor al cáncer de piel? Sí, hay que usar bloqueador solar, pero también hay que tenerle respeto a la deficiencia de vitamina D. Entonces, usa bloqueador solar, pero también suplementa con vitamina D. Oiga, doctor, en el asunto de la diabetes, ¿esta vitamina D ejerce algún tipo de acción para metabolizar la insulina? Es como la energía del cuerpo para empezar el día a día. ¿Es así una relación directa o cómo es esta relación? Es una pregunta bastante interesante y más compleja en contestar, pero básicamente digamos que la vitamina D y su receptor, que es el que está presente en el cuerpo, influyen sobre la forma en cómo la insulina actúa para poder condicionar que el azúcar, que es la glucosa, entre a las células. No la deja que yo la absorba, que la... Normalmente, por ejemplo, hoy desayunaste un pan, ¿no? O en mexicano una torta de guajolota. Entonces, ese alimento llega a digerirse en todo el tracto digestivo, principalmente en el estómago, y se convierte en micropartículas. Cuando llega al intestino delgado, el cuerpo identifica si es o glucosa, o una proteína, o una grasa. Si es glucosa, el cuerpo entonces activa a un sistema de mensajeros. En este caso el mensajero es la insulina. Y la insulina hace que esa glucosa que has ingerido a través de los alimentos pueda llegar principalmente a las células. En forma muy principal todavía, a las neuronas, por ejemplo, para que lleguen y hagan las células su trabajo. Entonces la vitamina D, a través de su receptor, facilita actuar de este mensajero, propicia un adecuado funcionamiento e incluso favorece que a veces existen ciertas barreras que permiten que trabaje bien. Entonces ayuda a que esas barreras sean menos, evita o contribuye a que exista una menor resistencia a la acción de la insulina. Claro, y esto favorece la predisposición en un futuro a la diabetes. Así es, de hecho, por eso te decía que la resistencia a la insulina es más común en pacientes con sobrepeso o obesidad. Y sería el estándar de oro de mediciones, ¿no? Aunque es como más complejo, ¿no? Te mandan a hacer una glucosa en ayuno, pero lo ideal entonces sería una curva, ¿no? La resistencia. Sí, hay pruebas especiales para determinar resistencia, pero por ejemplo las pruebas que son de utilidad para ver cómo está tu metabolismo de glucosa, en principio una glucosa en ayuno. Tras 8 o 10 horas de ayuno te toman una muestra de sangre y el laboratorio te reporta las cifras en miligramos sobre decilitros. Si tus cifras están cercanas, abajo de 100, idealmente abajo de 90, digamos que tu metabolismo está en ese punto, al menos de trabajo de insulina, haciendo su trabajo bien. Si están por arriba de 100 y abajo de 126, entonces probablemente algo está empezando ya a fallar. Y pudiera ser este proceso de la resistencia. Esa es una opción. La otra es de que tu carga genética. Si tienes padre, madre, abuelos, hermanos, tíos que tuvieron diabetes, fallecieron por complicaciones de diabetes, es como agua pasa por mi casa. Seguramente si no te cuidas ese gen que tú has despertado, vas a despertar al tigre, como decimos, o sea, ese gen que has despertado. Con todos los factores medioambientales. Con todos los factores medioambientales, pues ¿qué crees que va a pasar? Es probable que ya, si estaba somnoliento, ya esté despertando y esté a punto de actuar. Entonces, si no lo frenas, si no bajas de peso, no modificas tu alimentación, no haces ejercicio, etcétera, etcétera, pues el cuerpo, la enfermedad evoluciona, con, sin o a pesar del médico, de cualquier tratamiento. Y entonces ya es ahí cuando hay pruebas especiales para ver qué tan tolerante eres, digamos, a la glucosa, una curva de tolerancia, y qué tan sensible eres a la insulina con una curva de insulina. Ya se hace una correlación y hay índices médicos que ya el profesional permite hacer inferencias clínicas para poder determinar la mejor opción de tratamiento para ti. La mayoría de los pacientes pueden necesitar medicamentos como metformina, es uno que he utilizado, y no necesariamente porque padezcan diabetes, ¿no? Porque los mexicanos parece le tenemos miedo a que nos digan, oye, padeces diabetes, tienes diabetes, ¿no? Las personas que viven con diabetes pueden llevar una calidad de vida óptima
si tienen un adecuado asesoramiento profesional, ¿no? Entonces el mensaje aquí es, todos pacientes que puedan tener, padecer o vivir con una enfermedad tienen que asesorarse con el profesional adecuado. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando tienes tu auto averiado y no acudes conmigo, médico, con el vecino o con la comadre, o cuando te quieres arreglar el pelo así bonito, no vas conmigo o con la señora, vas con el experto, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué cuando tu enfermedad, que es algo muy importante, en vez de acudir con quien realmente así lo hace, prefieren acudir pues, con la comadre o hacerle caso a la tele o lo que dicen las redes sociales? Sí, no, tengan mucho cuidado con las fake news. Doctor, dos datos de interés. ¿Cómo puedo saber si tengo hígado graso? ¿Cómo puedo saber si tengo deficiencia de la vitamina D? Bueno, es una muy buena pregunta. Y para eso hay un estudio que se publicó en el Instituto de Nutrición que habla que los mexicanos somos genéticamente susceptibles a padecer hígado graso. Entonces, de entrada, ser mexicano es un factor de riesgo para padecer hígado graso. Ahora, ¿ingieres alcohol? Tienes factores para padecer sobrepeso, obesidad, dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos elevados, ácido úrico elevado, hipertensión, diabetes. Eso suma para que también probablemente tengas hígado graso, ¿no? Ese es el contexto más común. Síntomas, esa es una de las cuestiones por las cuales es oportuno, cuando tienes los factores, tienes en ese checklist la mayoría de los factores de riesgo, acudir a valoración, porque no da síntomas. Síntomas inespecíficos vagos, un dolor inespecífico. Me explico que incluso en nuestro medio se diagnostica porque creían que era la vesícula y resulta que el hígado estaba más brillante que París, ¿no? O sea, entonces es importante así decirlo. Marcadores indirectos de daño celular, como las pruebas de función hepática, ayudan a integrar el diagnóstico, pero sospéchalo en pacientes que cubran estas características. Y hay un marcador que diga, si en el estudio que hacen tienes más de, como en la insulina, si es más de 100, etcétera, ¿aquí hay alguna cifra que es indicativo de que ya es hígado graso? El marcador de mayor utilidad, no invasivo, es decir, el que tiene cierto nivel de confianza para poder establecer con cierto nivel de seguridad de que tienes hígado graso, es el ultrasonido. ¿No? El ultrasonido maneja una escala de brillos, por eso te decía que hay pacientes que brillan como París de noche. Entonces, la desventaja del ultrasonido, por eso también es importante que el ultrasonido sea realizado por un experto, porque es totalmente operador dependiente. ¿Y en ayunas? Habitualmente para hacer un ultrasonido de hígado se necesitan 8 horas de ayuno porque se aprovecha para ver la vesícula. Sí, y es que si cenas tacos al pastor y al otro día en la mañana te hacen el estudio, pues vas a brillar tal vez como París, tal vez no tanto, ¿no? No necesariamente si tienes un buen metabolismo. Okay. ¿No? Es decir, por ejemplo, la gente tiene esa creencia de que amaneció con 140 de glucosa porque ayer cené un pozole. No, porque tu metabolismo tiene la capacidad de, así tú lo atiborres de glucosa, tiene la capacidad de poder satisfacer la necesidad de llevarlo a niveles normales. Incluso hay pacientes que dicen, doctor, es que mi examen de orina estoy tirando azúcar, dice, ¿no? Es que ayer comí mucho pan dulce. No es por el pan dulce, es que tal vez tu umbral y la carga de glucosa que has tenido en los últimos años o el metabolismo de glucosa no ha sido el óptimo y incluso ya puedes tener hasta diabetes si no lo sabes. Exacto. ¿No? Y para vitamina D hay factores de riesgo. Mexicano, hombre, mujer de cualquier edad, piel morena, como su servidor. O sea, yo no cuento. Piel morena. Yo no cuento. En no participo. Sí. Piel morena o oscura. El hecho de utilizar bloqueador solar. El bloqueador solar puede limitar la síntesis de vitamina D hasta el 90%. El hecho de tener una vida de estilo de interiores, lo que te decía de... Sí, de que hay que salir a que el sol te dé. Sí, o si no, en el techito de la oficina, ¿no? En la terracita. Así es, o sea, la exposición solar en condiciones apropiadas y en tiempos adecuados, ¿no? Hay recomendaciones de evitar en las fases más intensas de radiación ultravioleta, ¿no? Vivir en ciudades de alta contaminación, a lo mejor te suena el hecho de tener ese Lean mi nota de Milenio de la semana pasada de la contaminación. Entonces,
hay muchos factores de riesgo que propician, ¿no? Y puede haber cuestiones genéticas ahí que están en investigación. Pero básicamente, y volviendo al punto, has visto que parece que estamos inmersos en un círculo vicioso. Claro. Y como les ponía en la presentación, un niño mexicano pues nace, crece, llega a ser niño, tiene que optar por qué tipo de alimentación tener. Resulta que los padres inculcamos que coman puras comida de alto contenido energético o chatarra. Se hace un adolescente obeso o con sobrepeso, van al médico, el médico les dice tiene que hacer cambios. ¿Qué hace la mayoría de los mexicanos? Ignoramos al médico. Exacto. Entonces crecemos, nos volvemos unos adultos con sobrepeso, obesidad. ¿Qué pasa? Nos da diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, hígado graso, deficiencia de vitamina D o algún tipo de cáncer relacionado a obesidad. Votamos por el color que quieran, morimos por algún evento vascular, cardíaco, cerebral o cáncer, y pues terminan poniendo nuestra calaverita en el altar. Esa es la historia más o menos de un mexicano. O de cualquier ser humano también, ¿no? Más en México, o sea, un mexicano es más probable que, y velo en tus amigos, Claro. en tus conocidos o en tus familiares, tienes 70% de probabilidades de que alguien padezca sobrepeso o obesidad, 30% de posibilidades de que alguien padezca hígado graso, y alrededor de 60% de probabilidades de que alguien tenga deficiencia de vitamina D. Entonces alguien de tus conocidos seguramente lo tiene. Claro. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable, la voz del experto en esta tarde. Vamos a pausa y volvemos. Esto es Pulso Saludable. Yo, Liliana Noble, tengo más para usted. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Para saber más, estiramientos. Seguramente en más de una ocasión has sentido unos deseos casi incontrolables de estirarte. ¿Cierto? Si esto sucede, no lo tomes a la ligera y obedece a tu cuerpo, pues esas ganas de estirarte es la forma que él tiene para decirte que ya no puede más. Estirarte hará que tu metabolismo y flujo sanguíneo mejore. El oxígeno fluirá mejor por tu cerebro y tus músculos se relajarán proveyéndote de una deliciosa sensación de bienestar. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. La voz del experto en Pulso Saludable. Amigos, amigas de Pulso Saludable, muy buenas tardes. Ya en la recta final del programa y vamos a platicar con una experta en artritis reumatoide. Y antes de dar inicio a la entrevista, quiero que vean este bat que está a nuestras espaldas. La compañía Eli Lilly cumple 110 años. Muchas felicidades a la compañía y justamente una forma muy peculiar de celebrar y muy benéfica para los pacientes. Pues bueno, ellos hoy deciden involucrarse en las áreas terapéuticas que tienen que ver con el sistema inmune y justamente vamos a platicar con nuestra invitada sobre artritis reumatoide y esta nueva alternativa de tratamiento que se suma a las muchas ya existentes. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Rápidamente, lo ya conocido, pero seguramente para los nuevos pacientes no es tan conocido. ¿Qué es la artritis reumatoide? La artritis
es una enfermedad crónica, autoinmune, donde el sistema de defensa que está hecho para protegernos, en lugar de hacerlo de una manera aberrante, empieza a producir daño en la cápsula que cubre las articulaciones. Es una enfermedad que no se cura, que provoca dolor y limitación funcional. Sin embargo, con tratamiento adecuado, los pacientes se pueden reintegrar a su vida de manera prácticamente normal. Oiga, doctora, los pacientes con artritis reumatoide de pronto dejan entiendo que es una enfermedad de pronto discapacitante, pero dejan de hacerlo todo, pero también dejan de comerlo todo, ¿no? Ya no quieren comer verduras, ya no quieren tomar por ahí una copita de vino, ya no quieren comer carne, ya no quieren comer quesos, embutidos, y esto se vuelve en una maralla de mala información errónea, porque de pronto necesitan estar bien nutridos, y la única alternativa que yo conozco que se puede obtener los nutrientes que requiere el organismo, y más si es una persona de edad avanzada, pues es justamente a través de la nutrición. ¿Qué hay de cierto en que debo de dejar de comer tantas cosas y solamente limitarme a vegetales verdes y ya ni siquiera eliminar las proteínas tan necesarias, ¿no? No son obligadas de todos los días, pero sí son necesarias, ¿no? Claro. Sí, es un tema muy interesante lo que es la nutrición alrededor de los pacientes con enfermedades crónicas, y en este caso artritis reumatoide no es la excepción. Entonces se ha manejado de una manera como generalizada el hecho de que un paciente con enfermedades reumáticas debe de dejar de comer ciertos alimentos. Sin embargo, no hay algún estudio científico que haya demostrado que eso tenga que ser así. Los pacientes con artritis reumatoide, como bien lo dijiste, son pacientes que tienen que estar bien nutridos, son pacientes que pueden y deben comer de todo. No hay ningún alimento que se haya demostrado que sea deletero para los pacientes. Si algún paciente siente o tiene alguna molestia comiendo algún alimento, bueno, pues lo tendrá que dejar de consumir. Sin embargo, no hay ningún alimento que se haya demostrado que sea dañino para los pacientes. La artritis reumatoide, cuando está activa, en algunas ocasiones puede provocar anemia. Entonces, por eso es muy importante que los pacientes tengan una dieta variada y completa para que eviten este tipo de complicaciones. Doctora, finalmente, cuéntenos un poquito sobre esta nueva alternativa terapéutica modificadora del curso de la enfermedad que se suma a las ya existentes y cómo pueden los pacientes, es importante estar empoderados, conocer sobre las alternativas para que lo consulten con el médico y ustedes, los expertos, de pronto deciden si ese tratamiento le va o no le va a este paciente. Sí, claro que sí. Pues bueno, la nueva alternativa terapéutica con la que contamos es un medicamento muy específico, es un medicamento de innovación, en donde es un medicamento que no está red fría, es un medicamento que se consume por vía oral, que tiene un nuevo mecanismo de acción, que ya está disponible en el mercado y que ha logrado que los pacientes entren en remisión, o sea, que se sientan bien, que tengan disminución del proceso inflamatorio. Y es muy, pero muy importante que los pacientes con esta enfermedad acudan a un reumatólogo que sea certificado, que es un reumatólogo que está bien entrenado y conoce el mecanismo de acción de los medicamentos para ver si el paciente es candidato a este fármaco. Entonces, es muy importante que se acerque a este tipo de médicos. Yo entiendo que los procesos más de inclusión de los nuevos medicamentos en el país son lentos, y en México más lentos todavía, y hay COFEPRIS, hay que agilizar estos trámites, pero ya se encuentra aprobado por COFEPRIS y ya el trámite de integrarse al cuadro básico. ¿Cómo está? ¿Usted conoce cómo está esta? Bueno, lo que yo sé es si el medicamento ya está en el mercado, ya está aprobado por COFEPRIS, por supuesto, ya los pacientes lo pueden adquirir porque ya está en las farmacias. El tema de si está ya en los cuadros básicos, eso no soy la mejor persona para poderse decir, pero bueno, probablemente seguro lo vamos a tener pronto en las instituciones de salud. Pues ahí lo tienen, amigos de Pulso Saludable, información de utilidad. Vamos a pausa y volvemos. Esto es Pulso Saludable.
radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Las buenas noticias en Pulso Saludable. Y hoy me encuentro con la doctora Esther Guevara Sanginés, especialista en dermatología, adscrita al Hospital Adolfo López Mateos, de este hospital, recordar, perteneciente al ISSSTE. Y vamos a platicar con ella de otra enfermedad autoinmune conocida como psoriasis y que, atención, es una enfermedad que, al igual que artritis reumatoide, pudiera llegar a producir un daño importante en la parte interna de las arterias. Esta parte no se ve, pero se daña severamente y pudiera inducir al paciente a una enfermedad cardiovascular. Así es que recuerde que la obesidad, la hipertensión, mantener una dieta adecuada, eso también ayuda, pero si tiene una enfermedad autoinmune de inflamación sistémica, pues bueno, es importante que no lo deje pasar de largo, ¿cierto, doctora? Sí, buenos días. Tardes. Tardes por estar aquí. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Oiga, doctora, cuéntenos rápidamente, ¿qué es la psoriasis? Pues miren, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente la piel, es donde se empieza a ver primero, pero puede afectar todos los órganos de todo el cuerpo. O sea, no solamente se manifiesta de alguna manera en la parte externa, pero por dentro también hay afectación. También hay inflamación. Claro. Y lo que podemos encontrar es que los pacientes tienen la piel enrojecida, se está descamando, tiene como mucha escama, se engruesa, da mucha comezón y generalmente se encuentra pues en los brazos, en las piernas, en la espalda, pero puede afectar cualquier sitio de la piel. Oiga, doctora, es una enfermedad a la que si yo conozco a alguien con psoriasis, con toda confianza puedo abrazarlo, besarlo y no me voy a contagiar, ¿o sí? No, sin ningún problema. La psoriasis no es contagiosa, es una enfermedad inflamatoria del propio individuo, pero no tiene nada que ver con otras enfermedades infecciosas que se transmiten. Y es un tema en el que hay que poner especial cuidado con los empresarios, con la gente en común, para no estigmatizar y no señalarlos y no rechazar a estas personas. Claro, porque como las lesiones son visibles, muchas de las personas piensan que esto es un problema contagioso y entonces rechazan mucho a los pacientes y entonces limitan en sus actividades laborales, por ejemplo. Entonces es importante saber que esta es una enfermedad que no se le va a contagiar a nadie, que esto pues ya es una alteración que se trae genéticamente de cómo el organismo reacciona ante los estímulos del medio ambiente y que se inflama muy fácilmente. Con cualquier cosita se puede inflamar. ¿Es una enfermedad que se hereda? Pues hay un componente hereditario, pero no es el único componente de la enfermedad, por eso se habla de una enfermedad multifactorial. Es decir, se tiene que conjuntar la susceptibilidad genética con cambios ambientales y la respuesta del individuo a esos cambios y a la presencia o exposición de cualquier otro estímulo que pueda causar inflamación, y esta inflamación es como una bola de nieve que no se puede parar. Empieza la inflamación y se sigue y el chiste es pararla para que no afecte a otros órganos y el paciente tenga una buena calidad de vida y pueda hacer sus actividades diarias normalmente. Doctora, usted menciona ciertos estímulos que pudieran contribuir a la exacerbación, a la inflamación y a la aparición de estas placas o como cicatrices, que es como lesiones. Nosotros le llamamos lesiones. Todo lo que aparece anormalmente en la piel, nosotros le llamamos lesiones. Entonces, lo que aparece es un enrojecimiento en la piel, después esa piel se engruesa y esa piel se va descamando, así como las escamitas de los pescados. Claro. Esas son las manifestaciones clínicas en la piel del paciente. ¿Y qué es lo que hace el paciente que contribuye? ¿Hay algo que haga el paciente y que debería evitar para no contribuir a que estas lesiones aparezcan? Porque quiero pensar que ese momento en el que aparece la lesión es un momento en el que no solamente está inflamada esa parte, sino allá adentro también los órganos están sufriendo. Claro, los estímulos que pueden hacer que haya inflamación en la piel pueden ser, por ejemplo, cambios ambientales. El simple hecho de que tenga fricción intensa en la piel, o sea, un rascado, puede hacer que se inflame. Infecciones que pues el organismo, con el afán de detenerlas, no solo detiene la infección, sino que inflama todo el tejido en donde hay una infección. Ese puede ser un desencadenante. Algunos pacientes
la exposición a ciertos medicamentos. Depende de cada individuo qué es lo que va a hacer que aparezcan las lesiones, qué es lo que va a ser el gatillo para que aparezcan las lesiones. Y entonces ahí la recomendación a los pacientes es que conozcan cuáles podrían ser los detonantes en cada uno de los casos para evitar ciertas acciones que pudieran favorecer esto. Sí, a veces el mismo paciente nos dice, ¿sabe qué, doctor? Es que cuando hace muchísimo calor, luego se me inflama la piel, o cuando hace mucho frío, o cada vez que me enfermo de la garganta, me salen o se empeoran mis lesiones. Entonces los mismos pacientes detectan qué son las situaciones que los hace que se pongan mal y son las que deben de evitar. Muy bien. Nueva terapéutica que se suma a las ya existentes. ¿En qué consiste esta nueva alternativa de tratamiento? ¿Es un anticuerpo monoclonal? ¿Qué es eso? Sí, es un anticuerpo monoclonal que lo que va a hacer es que va a inactivar a una sustancia inflamatoria muy específica y entonces al bloquear esta sustancia que magnifica la inflamación en el organismo, pues ya entonces ya se bloquea y va a detener, como quien dice, la bola de nieve y la va a echar para atrás. Entonces ya eso va a ayudarnos a que no se nos inflame nuestra piel o cualquier otra parte del organismo que está relacionado con esta enfermedad. Es un anticuerpo monoclonal humano dirigido específicamente contra esta sustancia y se aplica en forma subcutánea una vez al mes como dosis de mantenimiento. ¿Es como una pomada o qué es? No, es una inyección. ¿Es una inyección? Es una inyección que se aplican los pacientes en un brazo o en una piernita y pues nada más una vez al mes en la forma de mantenimiento. Al principio se tiene que aplicar más seguida la medicina para bloquear y detener esta bola de nieve de la inflamación que les estaba yo comentando y es muy efectiva. La ventaja de este medicamento sobre las terapias ya existentes es que detiene la inflamación pero con menos efectos adversos que lo que veníamos teniendo con otras opciones terapéuticas. ¿Y para quiénes está indicada esta nueva terapia? Esta terapéutica está indicada en pacientes que tienen enfermedad de moderada a grave, es decir, pacientes que tienen muchas lesiones y que tienen muy deteriorada su calidad de vida y están limitados en su función al día. Doctora, ¿algo más que considere de importancia mencionar para la gente que tiene psoriasis? Pues es importante que consulten a un médico que se dedique al área, que busquen información de cómo ellos pueden cambiar sus estilos de vida, de hacer ejercicio, de tener una buena alimentación, que van a contribuir en el bienestar integral en aquellos pacientes que tienen la enfermedad. Pues ahí lo tienen, amigos de Pulso Saludable, información relevante y de interés para ustedes, la forma en la que él y Lili festeja estos 110 años. Soy Liliana Noble Alemán, gracias, hasta la próxima. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Para saber más, piel de gallina, indiscutiblemente una de las reacciones más comunes en nuestro cuerpo. Si esto te sucede cuando tienes frío, miedo o te encuentras en una situación incómoda, permíteme informarte que los vellos de tu piel se levantan para tratar de aislar el aire o protegerte del peligro, tal y como lo hacen los animales. Sin embargo, lamentablemente en nuestro caso, no tenemos tan buenos resultados como ellos, principalmente cuando del frío se trata. Las buenas noticias. RadioTV.mx presentó